La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Bienvenidos hermanos, amigos, qué gozo saludarles. Vaya conmigo por favor al Salmo 128. Salmo 128. Esta semana, quien está dispuesto a recibirle en la iglesia y servirle, el pastor Franco Loyola les da la bienvenida. De igual manera, hermano Mauricio Bermeo en las señas para los sordos. Gracias por acompañarnos, gracias por enseñarle la palabra de Dios. La palabra de Dios todavía funciona y qué bueno que usted la quiera aprender. Vaya conmigo al Salmo 128. Esta semana hemos estado examinando varias verdades acerca de la familia. Hemos dicho ya 3 verdades. La primera verdad, la familia la fundó Dios y por eso nos regimos en las normas de Dios. La familia se forma por un hombre y una mujer. Todo lo contrario o lo que se añade o lo que se cambia es pecado delante de Dios. Número 2, la familia está compuesta para que no se desintegre, para que permanezca, para que solamente la muerte los separe, dijo el Señor Jesucristo. Número 3, dentro de la familia debe haber las prioridades en orden, deben estar en orden. En primer lugar, tanto el esposo como la esposa y como los hijos deben amar a Dios sobre todas las cosas y luego en el orden debe para mí como esposo, primero Dios, luego mi esposa, luego mis hijos, luego el resto, ¿verdad? Y cada uno debe tener en prioridad, las prioridades en orden, ¿verdad? Las prioridades son importantes para que no se lastimen, para que no se hieran, para que sabiendo cuáles son las prioridades, también tengamos paciencia para con los otros. Pero esta cuarta verdad, mire conmigo ahí Salmo 128. ¿Cuál es esa cuarta verdad? Es la verdad de que tanto el hombre como la mujer y los hijos deben vivir en el temor de Dios. Se habla mucho del amor de Dios y gracias a Dios por su amor, que envió a Cristo para que muera por usted y por mí. Gracias a Dios porque Dios nos amó tanto que dio a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno es todo eso, qué bueno saber del amor de Dios. Pero una de las cosas que la Biblia nos pide es temer a Dios. No solamente amar a Dios, sino temer a Dios. Aquí en el Salmo 128 habla del hombre, del varón. Dice el Salmo 128, mire conmigo Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Por qué sabemos que está hablando del hombre? Porque aquí habla que el hombre que teme a Dios va a hacer que su esposa dé frutos, que sus hijos den frutos positivos, que sean lo que tienen que ser. Así que Dios espera que entendamos esto, varones, papá, varón que está en la casa, que usted y yo temamos a Dios. Sí, que amemos a Dios al punto donde aceptamos a Cristo como Salvador, pero también que temamos a Dios. No es un temor de tenerle miedo, sino un temor de presentarnos delante de Él en reverencia, en respeto, en obediencia a Él. Luego la mujer también se lo dice, allá en Proverbios capítulo 31, hablando del temor a Dios. Proverbios capítulo 31, versículo 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dice, de gana te peinas mucho, de gana te maquillas mucho, si al final por dentro estás feísima. Miren, lo más importante no es lo de afuera, es lo de adentro. Ahora, yo no estoy diciendo que no se peine, yo no estoy diciendo que no se maquille. Si usted lo hace decentemente y con un buen propósito, yo no veo problema, yo no creo que esté mal que usted se maquille, yo no creo que esté mal que usted se peine, pero ¿para qué lo hace? ¿Para llamar la atención de los hombres de afuera? No, claro que no. Es para que su marido la vea bonita, esa es una buena intención, ¿verdad? Pero más importante que lo de afuera, más importante que un vestido lujoso y que perlas y que peinados ostentosos, es lo interno, lo del corazón. Como dice ya primera de Pedro 3, un espíritu afable y apacible que es grande estima delante de Dios. Una mujer que teme a Dios es una mujer que comprende. Es más importante lo de adentro que lo de afuera, aunque lo de afuera es resultado de cómo esté lo de adentro. Pero también habla a los hijos. Proverbios capítulo 10, míralo conmigo, Proverbios capítulo 10, versículo 1, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que un muchacho sabio es un muchacho que teme a Dios, hablando del temor de Dios. Y esto es verdad lo que dice la Biblia. Un muchacho que teme a Dios, un muchacho que es sabio, es gozo para el papá. Es gozo, es alegría para el corazón del padre. Pero un muchacho necio, un muchacho que no teme a Dios, un muchacho que se rebela contra Dios, contra los padres, lo que produce es tristeza a la madre. Y jovencitos, ustedes que escuchen, necesitamos jóvenes temerosos de Dios y que en el temor a Dios sean obedientes, sean respetuosos a sus padres, los amen, los quieran, los cuiden, los mimen de ser necesario. Pero ya ven, la familia necesita temer a Dios, tanto el hombre como la mujer y los hijos. ¿Qué involucra temer a Dios? En primer lugar, cumplir los mandamientos de Dios. Ahí en el libro de los Salmos, mire conmigo por favor en el Salmo 111.
Qué bueno que tenemos la Biblia en las manos. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En primer lugar, un hombre sabio, una mujer sabia, hijos sabios son los que escuchan la palabra de Dios y cumplen la palabra de Dios. Usted no puede decir que teme a Dios si usted se rebela en contra de lo que Dios dice. Oh, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo hago lo que a mí me da la gana. Eso no es temer a Dios. Y va a terminar mal, va a pagar un precio bien alto. Es mejor conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Qué más significa temer a Dios? Bueno, vaya conmigo al libro de Proverbios. Vaya conmigo rápidamente al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 8, encontramos lo que también significa temer a Dios. En primer lugar, cumplir los mandamientos de Dios. En segundo lugar, Proverbios capítulo 8, miren lo que dice el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Es decir, si usted teme a Dios, no solamente que debe cumplir los mandamientos de Dios, pero debe aborrecer el mal, el pecado, los sitios contaminados, los sitios donde no debe ir. Ahí mismo en Proverbios capítulo 16, versículo 6, Proverbios 16, 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No solamente que un hombre, una mujer, muchachos que temen a Dios, odian el pecado, sino que se alejan del pecado. Mucha gente dice, no, a mí no me gusta el pecado, pero ahí se meten. Eso no es temer a Dios, eso es burlarse de Dios y tarde o temprano van a pagar mal. Van a terminar en drogas, en hogares deshechos, en alcohol, tristes, abandonados, 4 o 5 matrimonios, hijos regados, un desastre. Y luego no pueden ni dormir tranquilos, no tienen plata para mantener tanto hijo, tienen que pasar pensión, la nueva mujer le salió más brava que la otra, los suegros, no, es un relajo. Mejor vale la pena escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces temer a Dios? Cumplir la palabra de Dios, aborrecer y alejarse del mal. Pero por último, ¿qué significa temer a Dios? Tener una convivencia continua, íntima con Dios. Mira ahí el Salmo 25, por favor. Vaya conmigo al Salmo 25. Gracias a Dios que tenemos la Biblia para que nos instruya. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Una comunión íntima con Dios es temer a Jehová. Leer su Biblia, orar, congregarse, participar en actividades espirituales es verdaderamente un reflejo del temor a Dios. Tema a Dios, practique la ley de Dios, aléjese del mal, lea su Biblia, ore, y entonces vamos a tener hogares indestructibles. Gracias por acompañarnos. Se despide de usted el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.